Quiero invitarles a juntos ir a la epístola a los Filipenses. Y vamos a estar ahí en el primer capítulo, versículos 1 y 2 de Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, una vez más, ante tu presencia, Señor, rogando tu gracia para exponer tu palabra en esta mañana, tu gracia para entender y vivir conforme a ella cada día, Señor. Perdónanos toda falta, todo pecado y sénos propicio en este tiempo. Por Jesús, amén. Todos en algún momento hemos visto una imagen satelital de nuestro país, ¿sí o no? Lo vemos en el noticiero, ¿verdad? Cuando cada día nos dan el parte del tiempo, el meteorólogo nos presenta una imagen donde usted puede ver toda Cuba. Y nosotros podemos ver cómo es la forma y nosotros podemos ver quizás cuando nos ponen una de esas imágenes, no la que es dibujada, sino la que es como tal la imagen satelital, se ve la coloración, se ven una serie de características que nos hacen identificar a nuestro país cuando nosotros lo vemos. De hecho, ayer iba en un autobús con el niño y cuando él vio una foto delante dijo, mira Cuba ahí, porque nosotros nos podemos aprender cómo luce nuestro país desde las alturas, cuál es su forma. Obviamente, para conocer Cuba necesitamos mucho más que una imagen satelital. Necesitamos estar en Cuba, recorrer Cuba, visitar lugares y de esa manera pues tener una idea clara de cómo es precisamente el país. Bueno, de igual manera, cuando nosotros vamos a estudiar un libro de las Escrituras, es muy bueno, muy saludable poder entender o mirar ese libro desde las alturas, tener una vista satelital, por decirlo de alguna manera, y seguir el ejemplo, una vista satelital de ese libro, ver cómo luce, no en sus partes, no en sus porciones más pequeñas, sino cómo luce todo el libro, cómo se ve, qué mensaje tiene ese libro en sentido general para nuestras vidas. Y hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso. A partir de hoy iniciamos una serie en el libro de Filipenses y lo que queremos hacer en esta mañana no es compartir una porción determinada, así que va a ser un sermón un poco atípico en el sentido de que no vamos a estar exponiendo una porción, sino que vamos a estar viendo cómo se ve Filipenses completo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema, por decirlo de alguna manera, que tiene Filipenses? ¿De qué habla Filipenses en sentido general? Mi propósito entonces en esta mañana es que nosotros podamos irnos con esa idea, de manera tal que si nosotros nos preguntaran hoy o mañana o los próximos días, ¿de qué habla Filipenses? Usted puede decir que Filipenses es mucho más que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Filipenses es mucho más que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que Filipenses tiene un tema, tiene un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? De eso queremos hablar en esta mañana y quiero primero que nada compartirles lo que creemos es ese mensaje, es ese llamado, es ese desafío que tiene Filipenses para nuestra vida. Y creo que es el siguiente: participemos con gozo en el Evangelio sin importar las circunstancias hasta el día de Cristo. Participemos con gozo en el Evangelio sin importar las circunstancias hasta el día de Cristo. Y si usted prestó atención, esta declaración, este mensaje, este principio que resume Filipenses se puede dividir en 3 partes. Y esas 3 partes van a ser los puntos del sermón en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver el llamado que nos hace Filipenses. En segundo lugar, vamos a ver las circunstancias en las cuales se hace el llamado. Y en tercer lugar, ¿hasta cuándo tenemos ese llamado? Vayamos entonces paso a paso y comencemos en primer lugar, veamos cuál es el llamado que nos hace
Filipenses. Filipenses nos hace el llamado de participar con gozo en el Evangelio. Usted estará preguntándose, ¿qué cosa es participar en el Evangelio? ¿A qué se refiere cuando decimos participar en el Evangelio? Le pongo un ejemplo. Si yo les preguntara en esta mañana qué significa participar en el servicio de adoración, todos entenderíamos que participar en el servicio de adoración es venir, ¿verdad? Es estar aquí, es cantar con los hermanos, es escuchar la palabra de Dios, es ofrendar, es incluso también más allá del tiempo formal del culto, es compartir con los hermanos, es conversar, es saludar, es animarnos, es alentarnos, todas esas cosas. No podemos decir que una sola cosa es participar del culto. No podríamos decir que venir y cantar juntos es participar del culto simplemente, o venir solamente a escuchar la palabra, sino el conjunto de todas esas cosas que nosotros ponemos en práctica cuando venimos aquí precisamente a participar de un servicio de adoración. Participar entonces del Evangelio es simplemente eso, es lo mismo, es tomar todas esas demandas, es conocer cuáles son las demandas que el mensaje del Evangelio tiene para nuestra vida y vivir conforme a ellas. Y vivir cada día en nuestra vida como iglesia, como individuos, como creyentes, a la luz de las demandas que el Evangelio tiene precisamente para nosotros. Es también ser partícipes de la labor o de la misión de que ese Evangelio sea extendido, sea anunciado, sea proclamado a aquellos que no lo conocen. La palabra evangelio es una de las palabras claves en toda la epístola. Se repite alrededor de 8 veces, sin contar aquellas veces en las cuales no se menciona propiamente evangelio, pero se implica por lo que se está diciendo. Por citarles algunos ejemplos, el capítulo 1, versículo 5. Pablo está dando gracias ahí, a partir del versículo 3. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión, ¿qué cosa es la comunión? El compañerismo, ¿verdad? El compañerismo de ellos, su compañerismo cristiano. Y Pablo está diciendo, le doy gracias por ese compañerismo que tienen desde el primer día. Pero ese compañerismo, ¿en qué cosa es? En el Evangelio. Es parte de esa vida, es parte de esa participación de ellos como creyentes en ese Evangelio. Luego en el versículo 7 del propio capítulo 1, Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está diciendo al inicio de esta carta que él está preso precisamente por su participación, aunque no lo dice exactamente con estas palabras por participar, pero nos está diciendo que su prisión, sus prisiones tienen que ver con ¿qué? Con la defensa y confirmación del Evangelio. Y le está diciendo a ellos que ellos también son partícipes con él en esta confirmación precisamente del Evangelio. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de ¿qué cosa? Del Evangelio. En el versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Está hablando de aquellos que proclamaban a Cristo cuando él estaba preso. Algunos lo hacían con malas intenciones, otros lo hacían con buenas intenciones. Y él dice que los que los hacían con buena intención habían entendido que él había sido puesto para la defensa del Evangelio. Y el versículo 27 del capítulo 1, Pablo les dice a ellos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Otra forma de decir simplemente que participaran del Evangelio, que hicieran del Evangelio la guía para su vida, que hicieran del Evangelio la motivación para lo que hicieran, que hicieran del Evangelio el poder y el mensaje que les movía a hacer todas las cosas. Y eso es algo que Filipenses recoge muy bien. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta a la luz de toda esta epístola es que el llamado constante que se está haciendo a los creyentes es que sean partícipes de ese Evangelio, que lo vivan, que lo practiquen y que pongan su corazón y que pongan sus energías y que pongan su fuerza en que ese Evangelio sea proclamado, en que ese Evangelio sea anunciado. Vamos a ver un Pablo que está preso por el Evangelio, vamos a ver un Pablo que ha entregado su vida, ha derramado su vida para confirmar y defender ese Evangelio, y vemos a un Pablo que está llamando a esa iglesia a que participe de ese Evangelio en su vida personal, pero también que sean partícipes
en la práctica en cuanto a ser propicio o a ser de ayuda para el ministerio del Evangelio. En resumen, entonces, participar del Evangelio no es otra cosa que defenderlo y vivirlo. Participar del Evangelio aquí en Filipenses no es otra cosa que defender el Evangelio y vivir el Evangelio. Y algo interesante en esta verdad que nos enseña Filipenses es que el gozo está involucrado en el asunto. Decíamos, participemos con gozo en el Evangelio. Participemos con gozo en el Evangelio. El gozo es tan clave en Filipenses y se menciona tanto la palabra gozo o algunas palabras similares dentro de la carta que muchos han dicho que esta carta es la carta del gozo. O sea, a lo mejor han leído por ahí algún libro, algún comentario y muchos le han llamado a esta carta la epístola del gozo. Y algunos han dicho, el tema de Filipenses es el gozo. Bueno, el tema de Filipenses no es el gozo, es la participación en el Evangelio. Pero esa participación trae, ¿saben qué cosa? Gozo a nuestras vidas. Por eso el mensaje es participemos con gozo del Evangelio, porque nuestra participación en el Evangelio es la que va a redundar en nuestro gozo en la vida cristiana. Ese gozo es el que sentía Pablo porque el mensaje del Evangelio estaba siendo proclamado. Noten, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 18. No vamos a recorrer todos los pasajes que hablan del gozo aquí, pero noten solamente el capítulo 1, versículo 18, cuando Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿De dónde provenía el gozo de Pablo? De que el Evangelio estuviese siendo proclamado, de que el Evangelio estuviese siendo anunciado. No importa en las circunstancias que esto ocurriera, no importa que algunos lo hiciesen con buenas intenciones, no importa que otros lo estuviesen haciendo con malas intenciones, su alegría y su gozo emanaba, brotaba de que el Evangelio estuviese siendo expuesto. Y ese gozo es el que él quiere que los hermanos de Filipenses experimenten. Por eso él lo repite tanto, por eso en el capítulo 4, versículo 4, él les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que hablar del gozo en Filipenses no es algo errado, pero este gozo está anclado, este gozo está cimentado, este gozo depende de nuestra participación en el Evangelio. Mis hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido tras el gozo y no lo hemos encontrado? ¿Saben lo que pasa con el gozo? Que el gozo es como el sueño para el que tiene insomnio. Si usted ha pasado, yo generalmente no padezco de insomnio, pero las pocas veces que he padecido de insomnio, mientras más tratas de dormirte, menos te duermes. Y uno dice, tengo que dormirme, mañana me tengo que levantar temprano, tengo que dormir. Y lo menos que haces es dormir. Te duermes cuando te olvidas de todo eso, es que llegas a dormirte, pero mientras estás enfocado, tengo que dormir, nunca te duermes. Con el gozo pasa lo mismo. A veces las personas quieren infundir un gozo de la nada. Gózate, vive con gozo, gózate, ten gozo, pero que el gozo no sale naturalmente, no es algo que se produce por sí, por buscarlo en sí mismo. El gozo es un resultado. Y en este caso, lo que nos enseña Filipenses es que el gozo brota, es que el gozo crece en el corazón de aquellos que han dedicado su vida, han entregado su vida a participar de ese evangelio. Hermanos, como iglesia, nosotros tenemos un desafío. Como iglesia, nosotros tenemos un desafío hoy en los tiempos que estamos viviendo, y es que nosotros tengamos como expectativa, como meta en nuestra vida, esa participación. Que no solo implica que vivamos, que estemos pendientes, bueno, cómo el evangelio me enseña que debo vivir en mi vida cada día, sino con esa motivación de que el evangelio corra. Debe ser nuestra pasión ver a los lugares no alcanzados. Debe ser nuestra pasión que haya iglesias sanas en toda La Habana, no, en todo el país. Debe ser nuestra motivación la plantación de iglesias. Debe ser nuestra motivación enviar obreros a la obra. No quisiéramos desprendernos de la gente. En este mes ahora, algunos de nuestros hermanos van a estar explorando campos misioneros. Van a estar mirando en otras provincias, van a estar haciendo recorrido y viendo cómo pueden ser plantadas nuevas iglesias en todo el país. Pastor, pero hay muchas iglesias en el país, sí, pero no hay iglesias sanas. No hay iglesias que proclaman el evangelio.
y debe estar en nuestro corazón que cada rincón de nuestro país tenga una iglesia sana donde se promueva, donde se predique, donde se anuncie el evangelio de Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese era el anhelo de Pablo. Eso es lo que él quería para estos hermanos, que su corazón estuviese puesto en eso, en ser partícipe. Él no simplemente se presenta y dice, yo soy una persona que está aquí preso por anunciar el evangelio, sino que los involucra a ellos, le dice, ustedes también participen, ustedes sigan adelante, participen en el evangelio, anuncien el evangelio. Les agradece al final de la carta y les dice, gracias porque han revivido su cuidado de mí. Y él dice, no es porque yo no tenga necesidad de nada, simplemente porque es fruto que abunda en la cuenta de ustedes, es fruto para sus vidas, están participando, están dando una pequeña parte, pero que está siendo empleada en la extensión del evangelio en este mundo. Tenemos ese desafío. Nuestro país necesita el evangelio de Cristo. Cuba necesita el evangelio. No importa cuántas iglesias haya, no importa todo lo que se haga, se necesita el evangelio. La vida en general, el ver cómo está el mundo, el ver cómo está nuestro país nos enseña la necesidad del mensaje del evangelio en nuestro país. Así que esta epístola nos enseña eso, nos hace el llamado a participar con gozo en el evangelio de Cristo. Nos muestra que hay gozo, que hay dicha, que hay felicidad verdadera cuando uno está involucrado, cuando uno está participando precisamente de ese evangelio. Pero no solo nos dice eso, nos dice sin importar las circunstancias. Y ese es el segundo punto que quiero ver con ustedes en esta mañana. Las circunstancias en las cuales se hace el llamado. Es a participar con gozo en el evangelio, pero es a participar con gozo en el evangelio no cuando las cosas van bien, no cuando las cosas humanamente están como nosotros quisiéramos que estuviesen, sino sin importar las circunstancias, a pesar de toda circunstancia. En la vida hay dos maneras de ver las cosas, hay dos maneras de ver todo lo que nos rodea. Una es a la luz de las circunstancias. Esa es la manera del impío. Esa es la manera del que no conoce a Cristo. Esa es la manera del que no tiene una perspectiva elevada, una perspectiva divina de las cosas. Esa persona ve todo a la luz de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un buen trabajo y logré un buen trabajo, con una buena, qué rico, qué felicidad, qué contento estoy, tengo un buen trabajo, me entró un dinerito, ay, qué felicidad, qué contento estamos. Hoy vamos a festejar porque entró un buen dinero o me trajeron pacotilla del exterior, ay, qué feliz me siento hoy, ¿verdad? Pero ¿y mañana? ¿Pero y pasado? ¿Y cuando no entre dinero? ¿Y cuando no tenga un buen trabajo? ¿Y cuando no logre ciertas cosas, por mucho que trabaje por ellas? Esa manera de ver las circunstancias lleva al hombre a ¿qué? A trabajar y a trabajar y a trabajar para que las circunstancias sean como él quiere, para sentirse bien, para sentirse contento. Es como el borracho, todo está muy rico hasta el otro día cuando llega la resaca. Todo es cantadera, todo es felicidad, pero al otro día es la vomitadera, es el dolor de cabeza, todo es circunstancial. Las circunstancias mueven. Esa es una manera de ver las cosas. Pero la otra manera, la manera en que un creyente debe verla es desde el punto de vista de Dios, es con el lente de Dios. Es ver todo lo que pasa en este mundo no como acontecimientos aislados, no como acontecimientos que se escapan de las manos de Dios, sino como una serie de circunstancias que un Dios todopoderoso, soberano, orquesta para llevar a cabo sus planes y propósitos en este mundo. Ver la vida de esa manera es como Dios nos está llamando a ver las cosas. Por eso, no importa la circunstancia, nosotros podemos participar del evangelio con gozo, sin importar lo que pase, porque hemos entendido y hemos creído que hay un Dios soberano que lo guía todo de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, para llevar a cabo todo lo que Él ha dispuesto para este mundo. En esta carta, la palabra de Dios nos enseña precisamente a ver el mundo de esta manera. Lo vemos en las palabras de Pablo. Él pudo ver en su prisión no una desdicha. Él pudo ver en su prisión no una tragedia. Él pudo ver en su prisión una oportunidad más para que el evangelio corriera. Una oportunidad más para predicarle a personas que estaban allí con él también. Una oportunidad para que otros cobraran ánimo. Una oportunidad para que aún sus enemigos y los que querían hacerle daño hablaran de Cristo.
eso le hizo ver la vida de otra manera, con gozo, con alegría. Y eso es lo extraordinario de esta carta, que Pablo la escribe desde la prisión. ¿Saben? Si la epístola no dijera que Pablo estaba preso, ¿usted creería que este hombre estaba preso? Un hombre que desde que inicia la carta está hablando de gozo, ¿usted creería que esto es un hombre preso? Y no eran las prisiones de hoy en día, eran inhóspitas. Independientemente de que Pablo quizás para este tiempo tuviera algún que otro privilegio que no tenían otros prisioneros, pero no era cómodo, no era agradable. Algo interesante además es que Pablo está escribiendo a una iglesia que también está enfrentando oposición por lo mismo. En los versículos 28 y 29 del capítulo 1, miren lo que dice. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y noten qué interesante. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo les está diciendo, no estén intimidados por los que se están oponiendo. ¿Qué tipo de oposición era? No sabemos, pero había oposición. Si nosotros vemos un poco el contexto histórico de esta carta, esta ciudad era una ciudad muy anclada, era una ciudad romana en todos los sentidos. Una pequeña ciudad muy importante que había adoptado todas las costumbres romanas, su manera de vestir, su manera de comportarse, la adoración al César, todo lo que implicaba ser romano estaba en Filipos. Es interesante además que cuando Pablo va a predicar, y ahorita cuando teníamos la lectura bíblica, esa pequeña porción nos enseña cómo comienza esta iglesia, porque comienza con un Pablo que quiere llevar el evangelio a cierto lugar, pero el Espíritu Santo se lo impide. Y él tiene una revelación de un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Vemos la obra del Espíritu Santo constantemente guiando la plantación de iglesia, guiando la obra del ministerio. Pablo entonces, siendo guiado por el Espíritu, en obediencia a su palabra, él va entonces y cambia la ruta. Y el evangelio comienza a ser predicado entonces en Europa. Y la primera iglesia que se planta aquí es la iglesia de Filipos. Y cuando Pablo va a predicar a Filipos, en todo el contexto de Hechos 16, después usted puede leerlo, él comienza el primer día que él va a predicar, los días de reposo como él acostumbraba a hacer, él le predica a un grupo de mujeres reunidas fuera de la ciudad, cerca del río. Y eso es quizás un poco de especulación, pero nos está diciendo que no, al parecer no había tanta población judía en ese lugar, y al parecer tampoco les eran muy tolerados, probablemente porque entendemos que el evangelio llegó a un mundo donde el César era presentado como Señor y adorado como Señor, y muy probablemente pues ellos no eran muy aceptados en el lugar al punto que tenían que reunirse fuera de la ciudad. Eso quizás es un poco de especulación, pero lo que sí es cierto en esta carta y por las propias palabras de Pablo es que ellos estaban enfrentando oposición. Y esta carta es una carta donde se está llamando a experimentar gozo precisamente a creyentes que están pasando por circunstancias difíciles, de oposición y en el caso de Pablo, de prisión. Las circunstancias nunca van a ser placenteras en sí mismos. ¿Por qué? Primero porque vivimos un mundo caído. El que espere vivir en este mundo y que todo siempre va a ser agradable a la vista humana está totalmente equivocado. Aquellos que pretendan que vivir en victoria es vivir sin problemas están equivocados. Y en segundo lugar, las circunstancias siempre van a ser difíciles porque tú y yo pertenecemos a Cristo. Y vivimos en un mundo que aborrece a Cristo. Y es interesante porque hace poco terminamos la carta de Apocalipsis, ¿verdad? Y allí pudimos ver cómo una realidad, cómo la iglesia sufre y padece durante todo este tiempo. Vimos cómo durante épocas y durante periodos de tiempo hasta que Cristo venga, la iglesia va a enfrentar persecución. La iglesia quizás a veces más persecución que otra. A veces las cosas quizás van a ser un poquito más tolerables, pero hasta la venida de Cristo la iglesia va a estar enfrentando oposición en este mundo. Y en medio de esa oposición,
La iglesia es llamada a mantenerse firme, a proclamar el evangelio durante todo ese tiempo. Y eso es lo que estamos viendo. Y algo que estamos viendo en nuestro contexto es que muy probablemente, y esto es suposición mía, esto es una idea mía, ¿ok? Es que muy probablemente en nuestro país no falte mucho para que la iglesia padezca persecución. Porque lo estamos viendo cómo se está moviendo América Latina, estamos viendo que están quemando iglesias en América Latina. Nos llegan noticias desde Chile, si no recuerdo mal, que están quemando iglesias católicas. Y cuando terminen con las católicas, van a ir para las protestantes también y van a ir para las evangélicas, porque la razón por la que están quemando es porque grupos feministas, es porque grupos de ideología de género están manifestando su repudio a aquellos que están anunciando al mundo que esa no es la voluntad de Dios para el hombre, que es contrario al diseño de Dios, y ellos están quemando las iglesias con toda la aprobación de sus respectivos gobiernos. Porque lo estamos viendo en nuestro país, estamos viendo las noticias, estamos viendo iglesias. Ayer o antes de ayer un pastor mandó una nota, un pastor de Oriente mandó una nota para que oraran porque están demoliendo iglesias en Oriente. Y no una, sino 2 y 3 iglesias están siendo demolidas en Oriente. Estamos viendo cómo hay una agenda que se está pronunciando en contra de la iglesia para hacer ver a la iglesia como un enemigo de la gente, como un enemigo del gobierno. Y esa no es la realidad. Sabemos, entendemos, ya vimos Apocalipsis, ya estudiamos Apocalipsis, sabemos que es la realidad en el mundo en que vivimos. Sabemos que en este mundo vamos a padecer. Sabemos que en este mundo las circunstancias muchas veces van a ser así. Sabemos que debemos enfrentar oposición. Y esa oposición puede ser férrea, puede ser dura. Pastor, ¿qué vamos a hacer si nos empiezan a perseguir? Pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar con gozo del evangelio. Vamos a participar, vamos a seguir viviendo el evangelio, vamos a asumir el sufrir como parte de esa participación. Parte de esa participación implica eso, sufrir por el evangelio. Porque lo mismo que Pablo le dice a los hermanos de Filipenses, nos lo dice a nosotros también. A nosotros se nos concedió no solo creer en él, sino también, ¿qué cosa? Padecer por él. Eso es una realidad, Jesús lo enseñó. El que no esté dispuesto a tomar su cruz y a seguirme, no puede ser mi discípulo. A negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día, no puede ser mi discípulo. Si llega la persecución, la vamos a recibir ¿cómo? Participando del evangelio, viviendo el evangelio, esforzándonos, trabajando, no para ganar nada, porque todo cuanto tenemos es por gracia, sino porque ese evangelio, esta gracia que hemos recibido, esta obra de Cristo en nuestros corazones nos mueve a querer trabajar y servir para que el evangelio corra. Porque no vamos a luchar o no vamos a cambiar este mundo diciéndole a la gente que está mal que hombres con hombres se casen y mujeres con mujeres se casen. No lo vamos a ganar así. No vamos a ganar saliendo y diciendo que está mal abortar, aunque todo eso debemos decirlo. Esta victoria se pelea anunciando el evangelio que cambia los corazones. El evangelio que va a hacer que una persona entienda, su corazón sea transformado, su corazón de piedra sea quitado y esa persona pueda decir: no puedo abortar porque es un crimen. No puedo permitirme la homosexualidad porque es pecado, porque ofende a mi Dios. Pero eso no ocurre fajándonos con la gente. No ocurre haciendo campañas políticas. Ocurre proclamando el evangelio. Ocurre siendo partícipe del evangelio. Ocurre entendiendo que cuando veamos todas estas cosas, nosotros tenemos que decir: tenemos que predicar más. Tenemos que anunciar más. Tenemos que desprendernos de gente que queremos, pero que tienen que ir a plantar iglesias a otros lugares. Tenemos que hacerlo, porque estamos llamados a participar del evangelio con gozo, sin importar las circunstancias. Finalmente, hermanos, ¿hasta cuándo tenemos este llamado? Dice la verdad que les compartí al inicio. Participemos con gozo del evangelio, sin importar las circunstancias, hasta el día de Cristo. Este llamado es un llamado que nos durará toda nuestra vida aquí hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día del retorno del Señor. El día en que Él venga a juzgar este mundo. El día en que Él venga a consumar todo el propósito de Dios de una vez y por todas. Ese es el día de Cristo. Y ese es un día especial para el pueblo de Dios. Y en Filipenses está anunciado o está presentado como un día esperado, anhelado para el pueblo de Dios.
Les cito algunos pasajes. Capítulo 1, versículo 10. Pablo está orando. Está orando porque el amor de ellos abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el versículo 10 nos dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo por los filipenses es que ellos puedan seguir creciendo, abundando más en amor, en ciencia, en conocimiento, pero la expectativa es para que cuando llegue ese día sean sinceros e irreprensibles. Es la perspectiva que está en el corazón de Pablo. Y lo que está transmitiéndole a estos hermanos, les está diciendo, tengan esto como una expectativa en su vida. Seguir creciendo en amor, seguir creciendo en conocimiento. La razón es que va a llegar un día, viene el día del Señor, y ese día sean hallados irreprensibles delante de Él. En el capítulo 2, versículo 16, dice así, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una vez más, Pablo les está diciendo, hablándole y dándole algunos principios de vida, les está diciendo, para que asidos de la palabra de vida, para que cuando llegue ese día de Cristo yo pueda ver que no corrí en vano, que no trabajé en vano, que le estoy presentando al Señor una iglesia limpia, gloriosa, una iglesia irreprensible, una iglesia que ha crecido, que ha madurado, que está honrando, que está trayendo gloria al Señor. En el capítulo 3, versículo 20, aunque ese pasaje no dice específicamente el día de Cristo, pero ahí él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una vez más, vemos que hay un énfasis en todo Filipenses en ese día, en que nuestra participación en el Evangelio con gozo es una participación que está siendo vivida cada día mientras nosotros esperamos el día de Cristo, el día de la manifestación gloriosa, el día en que Él llegue, en que regrese en gloria. Mis hermanos, eso tiene que estar en nuestro corazón. Nuestra vida aquí y ahora debe ser vivida con esa expectativa. Nosotros nos preparamos en la vida para muchas cosas. Nos preparamos, los que están solteros se preparan para el día en que se casen. ¿Sí o no? Se preparan, están preparándose para ese momento. Después que se casan andan como yo, barbudo y esas cosas de vez en cuando. Pero mientras, antes de casarse, está todo. Cuando yo no me había casado, yo fui hasta Baracoa en guagua. No hay que me hagan ir a Baracoa en guagua ya. Pero antes de casarme fui, porque estaba preparándome para ese día, para ese momento que quería ser el esposo ideal, ¿verdad? Ya después esas cosas pasan, aunque no debe ser así. Pero lo que quiero decirles es que nos preparamos, ustedes lo saben, lo hacemos. Nos preparamos para un trabajo, para dar lo mejor. Nos preparamos mucho para ser quizás más competentes en un trabajo determinado, para recibir cierto grado escolar. Y nos preparamos para esas cosas. ¿Y quiere decir que eso está mal? Por supuesto que no. Claro que está bien prepararse para esas cosas. Claro que está bien prepararse para la vida. Claro que está bien prepararse para un oficio, para un trabajo, para quizás tener una mejor remuneración en esta vida. Pero nosotros perdemos de vista lo eterno muchas veces por lo temporal. Nos enfocamos y nos apasionamos con lo temporal y perdemos de vista lo eterno. Perdemos de vista que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Perdemos de vista que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Perdemos de vista que estamos viviendo este tiempo, no es para el aquí y para la ahora, sino para el día de Cristo. Para presentarnos como una iglesia gloriosa a Él, para honrarle, para adorarle, para traer alabanza a su nombre por medio de nuestra vida. Pablo en esta epístola en una ocasión dice, yo no sé si irme o estar aquí. Quisiera irme con el Señor, lo dice al inicio del capítulo 1, quisiera irme con el Señor, que es mejor, pero no sé si quedarme porque si me quedo voy a contribuir a la fe de ustedes, voy a poder trabajar más, así que no sé. Eso solamente pasa en el corazón de una persona que no vive para el aquí y la ahora. Una persona que vive para el aquí y la ahora no piensa así. No tendría esta duda, no tendría este conflicto interno porque anhela estar con Cristo, pero anhela tanto servirle que no sabe si irse o estar presente porque quiere seguir sirviendo, porque quiere honrar, porque quiere participar de ese evangelio. Esa tiene que ser nuestra perspectiva. Y yo te pregunto,
¿Tú te estás preparando para ese momento? ¿Cómo estás viviendo tu vida aquí y ahora? Esta vida es la antesala. Este tiempo es la antesala de un tiempo que esperamos, de un tiempo glorioso. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? ¿Será acaso que nuestros planes y proyectos nos están consumiendo la vida? Nuestros planes y proyectos terrenales nos tienen tan absortos, nos están consumiendo tanto que en nuestra vida no hay un pensamiento hacia ese momento glorioso. ¿Cómo la estamos viviendo? Yo te animo y te exhorto que no la vivas así. Eso es vanidad de vanidades. La vida se te va en un plis plas. Que lo digan los de más edad, ¿sí o no? Yo me siento como si tuviera todavía 11 años y ya ahorita tengo 40 ya casi, no lo parece, pero ahorita tengo 40. Se me ha ido la vida rápido. Y los ancianos miran atrás y dicen, se me fue la vida rápido. No desperdiciemos esta vida. Tenemos una sola vida que vivir aquí. Vivámosla para el Evangelio. Vivámosla para participar en el Evangelio con gozo. El gozo va a brotar de ahí. El gozo va a estar ahí. Usted viva para el Evangelio, para participar del Evangelio. No importa lo que pase. Hasta el día de Cristo. Mis hermanos, hoy hemos visto entonces una imagen satelital. Hemos visto a grandes rasgos de qué trata Filipenses. Filipenses entonces es un llamado a participar del Evangelio con gozo, sin importar las circunstancias, hasta el día de Cristo. Es el mensaje. Si usted sale de aquí y alguien le pregunta ¿de qué trata Filipenses? De eso trata Filipenses. Nos enseña eso, nos llama a eso, nos desafía a eso. Ese es su mensaje. En las próximas semanas entonces nosotros, Dios mediante, vamos a aterrizar el avión. O vamos a lanzarnos, ya que estamos hablando de satélite, vamos a lanzarnos. Vamos a recorrer Filipenses, porción a porción. Y vamos a ver cómo esta epístola nos enseña, nos mueve, nos motiva a participar del Evangelio. Lo vamos a ver precisamente en esta epístola. Mi oración hoy es que nosotros salgamos animados, con deseo, con anhelo. Quiero aprender más de Filipenses. Quiero aprender más cómo participar con gozo del Evangelio. Quiero profundizar más en eso. Mi oración a Dios es que cuando terminemos esta epístola, cuando nosotros terminemos de estudiar esta epístola, podamos hacer de las palabras de Pablo nuestras palabras también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, por una epístola tan maravillosa, tan repleta de gozo que emana de la participación del Evangelio, Señor. Anima a tu iglesia en esta mañana, anímanos a todos a ser partícipes del Evangelio con gozo, Señor, sin importar las circunstancias que se ciernan sobre la iglesia, hasta el día del Señor Jesucristo. Hasta ese momento, oh Dios, mueve nuestros corazones a la obediencia a tu palabra, a hacer del Evangelio el centro alrededor del cual gire nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo nuestro Salvador. Sé con nosotros y sé con el resto del culto. En Jesús, amén.